Estaba ahí, bajo el cielo helado de una noche de Boston, sosteniendo la pequeña mano de mi hija Sofía. Las imponentes rejas de hierro de la mansión Simmons brillaban bajo las luces navideñas, con tiras de LED de colores envolviendo el enorme abeto del jardín delantero, proyectando un resplandor deslumbrante que parecía venir de otro mundo. Un mundo al que yo nunca había pertenecido realmente. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Yo, Daniel Mora, 38 años, era solo un estibador del sur de Boston. Ropa desgastada, botas cubiertas de barro tras un turno interminable. Y Sofía, mi niña de 7 años, con los ojos brillantes de emoción, llevaba el abrigo rojo que le había comprado en oferta en una tienda de descuento, saltando a mi lado. «Papi, ¿por qué la casa de los abuelos es tan bonita?» «¿Santa Claus existe de verdad?», preguntó Sofía, su voz clara e inocente, tirando de mi mano con más fuerza. Sonreí, tratando de ocultar la amargura que crecía en mi pecho. ¿Cómo podría decirle que estábamos ahí no por una cálida invitación, sino solo porque Raquel, mi esposa, la madre de Sofía, había enviado un mensaje cortante? «Estoy ocupada con trabajo urgente y no puedo ir a casa por Navidad. Arréglenselas». ¿Trabajo urgente? Me tragué esa pregunta por amor a mi hija. Sofía solo tenía 7 años. Merecía una verdadera Nochebuena con un árbol, regalos y risas alegres, no acurrucada en nuestro diminuto apartamento donde el viento frío silbaba a través de las ventanas agrietadas. Así que me arriesgué, la subí a mi vieja camioneta destartalada y conduje hasta aquí, esperando que la familia Simmons, mis suegros, no nos rechazaran. Respiré hondo y presioné el intercomunicador. La campana resonó y las rejas se abrieron lentamente. Sofía chilló de alegría y me jaló hacia adelante. Dentro de la mansión, el ambiente festivo era abrumador. La fiesta de Navidad estaba en pleno apogeo. Grande y lujosa, con parientes lejanos de los Simmons, figuras pulidas de la industria logística, empresarios adinerados, invitados VIP y socios que siempre querían impresionar. Los villancicos sonaban desde altavoces de alta gama. El aroma de carne asada y vino fino llenaba el aire. La larga mesa del banquete estaba cubierta con un mantel de lino blanco impecable, repleta de manjares, pavó asado, pudín de ciruela y copas de champán burbujeante. Miré alrededor sintiéndome como si hubiera entrado en una película de Hollywood. Todos en smoking y glamorosos vestidos de noche, riendo y charlando alegremente. Pero en el momento en que cruzamos el umbral, todo cambió. Lo sentí al instante. Docenas de ojos volviéndose hacia nosotros. Sorpresa, curiosidad y una incomodidad inconfundible, como si fuéramos intrusos invadiendo su dominio privado. Apreté la mano de Sofía con más fuerza, forzando una sonrisa rígida. «Papi, ¿por qué todos nos miran así?», susurró ella, su voz temblando ligeramente. Me agaché y le susurré: «Está bien, cariño. Solo están sorprendidos. Vamos, busquemos a mami». Y entonces me quedé helado. A través de la multitud vi a Raquel. Mi esposa, 36 años, parada junto al bar, riendo íntimamente con un hombre elegantemente vestido, traje negro a medida, corbata roja brillante, claramente un invitado importante de la familia Simmons. Ella inclinaba la cabeza, radiante, sosteniendo una copa de vino tinto, tocando ligeramente su brazo. En ese instante, el tiempo se detuvo. Mi corazón latía con fuerza. La sangre se agolpó en mi cabeza. El verdadero significado de su trabajo urgente de la llamada telefónica de repente quedó cristalino. No era ninguna emergencia de oficina, ninguna reunión repentina, esto. Coqueteando, radiante, mientras su esposo e hija esperaban en casa. Una ola de traición me golpeó, afilada como un cuchillo en el corazón. Abandonado, pisoteado. Me había matado trabajando toda la semana, llegando a casa agotado, solo para escuchar que estaba ocupada, y por amor a Sofía me había arriesgado a traerla aquí. Lo peor, hasta ahora, la familia Simmons no había hecho ni una sola llamada ni enviado ninguna invitación, como si yo no existiera. Diego y Beatriz Simmons,
mis suegros y dueños de un enorme imperio logístico nunca me habían aceptado como su yerno. Desde el día en que me casé con Raquel, me habían visto como una mancha, un humilde estibador de orígenes modestos, indigno de su preciosa hija. Me tragué la rabia que crecía en mi pecho, sin querer causar una escena que molestara a Sofía. Ella todavía estaba inocentemente emocionada por los árboles centelleantes y las luces brillantes, sin darse cuenta de la repentina pesadez en el aire. Pero entonces Raquel se volvió. Vio a su esposo e hija en la puerta, sus ojos se abrieron por un segundo de sorpresa. Sin embargo, en cuestión de momentos, su familiar máscara fría regresó. La expresión que había visto demasiadas veces en nuestro matrimonio. Se acercó rápidamente, manteniendo la distancia, sus ojos escaneándonos como si no perteneciéramos ahí. Sin abrazo, sin beso, sin calidez. —¿Qué hacen aquí, Daniel? —preguntó, con voz de hielo, lo suficientemente baja para que otros no escucharan. Luego, sin esperar respuesta, añadió con sarcasmo: «Alguien como tú no debería aparecer en una fiesta elegante como esta. Me temo que vas a avergonzar a la familia Simmons frente a los invitados». Me quedé sin palabras. Sus palabras apuñalaban como una navaja. No preguntó si estaba cansado después de mi turno, si Sofía tenía frío en la noche invernal. Ni una pizca de preocupación por su propia familia. Lo único que importaba eran las apariencias ante la multitud. Ante los invitados VIP y los socios adinerados, la familia Simmons estaba desesperada por impresionar. El calor subió a mi cara. Mis puños se apretaron hasta que los nudillos se pusieron blancos. Sofía miró a su madre, ojos brillantes. «Mami, te extrañé mucho. ¿Por qué no viniste a casa conmigo y con papi?» Raquel miró a su hija, una mirada fugaz como si Sofía no fuera la niña que una vez había querido. Luego se volvió hacia mí, voz plana y fría. «Te dije que estaba ocupada. ¿Por qué la trajiste aquí? Este no es lugar para gente como ustedes». Apreté la mano de Sofía suavemente, luchando por mantener mi voz firme, aunque mis labios temblaban con emoción contenida. Repetí, incrédulo: «Dijiste que estabas ocupada. Dijiste trabajo urgente. No podías venir a casa por Navidad, pero aquí estás riendo, resplandeciente, con ese hombre de allá». Tomé aire. «¿Por qué nos abandonaste, Raquel? Es Nochebuena. La familia debería estar junta». Raquel sonrió burlonamente, una sonrisa despectiva que nunca había visto antes. «¿Familia? ¿Qué sabes tú siquiera de familia, Daniel?» Cruzó los brazos, la barbilla levantada como si se dirigiera a un inferior. «Estoy aquí por trabajo, por nuestro futuro. No, por mi futuro y el de mi familia. En cuanto a ti y la niña, pueden arreglárselas solos». Mi corazón se retorció. Sofía miraba a su madre, ojos inocentes parpadeando confundidos. Raquel sacudió la cabeza con exasperación. «No hagas una escena aquí. No deberían haber venido. No perteneces aquí, Daniel». Esas palabras, dichas justo frente a nuestra hija, fueron tan frías que sentí una puerta cerrarse en mi cara. Mi corazón se hizo pedazos. ¿Cuánto había sacrificado a lo largo de los años, trabajando hasta el agotamiento para mantener a la familia, soportando el desprecio de sus padres, todo porque amaba a Raquel y adoraba a Sofía? Ahora ella estaba ahí negándolo todo, como si fuéramos una carga. Abrí la boca, a punto de decir algo, cuestionarla, rogar por una migaja de afecto de la esposa que una vez había amado profundamente. Pero entonces, detrás de mí, una voz masculina profunda y autoritaria resonó, lo suficientemente imponente como para hacer que todo el salón se detuviera por un momento. «¿Qué está pasando aquí?». La voz retumbó como un trueno en la noche invernal. Sofía se estremeció, instintivamente agarrando mi mano con más fuerza mientras la tensión se extendía por la habitación. Los invitados se volvieron al unísono, ojos fijos en nosotros. Daniel, Raquel y el hombre que acababa de hablar. La atmósfera cambió abruptamente, pesada como una tormenta inminente. La música seguía sonando, pero la conversación murió, todos esperando.
Me volví, el corazón acelerado, y vi a Diego Simmons, mi suegro, cabeza del imperio logístico, rostro enrojecido de ira. En ese momento, supe que esta Nochebuena ya no era una celebración. Estaba a punto de desatar una cadena de eventos fatídicos que nunca podría haber imaginado. Diego estaba ahí, alto e imponente en su traje gris plateado, una corbata rojo sangre destacando contra su camisa, ojos ardiendo bajo cejas pobladas. Era mi suegro, el jefe de Simmons Logistics, un enorme imperio naviero conocido por todos en Boston, enormes barcos de carga, contratos multimillonarios y una familia que se enorgullecía de su estatus social. Pero en ese momento no era el hombre de negocios pulido de las portadas de revistas. Era una bestia furiosa, lista para destrozar a cualquiera que se atreviera a invadir su territorio. El sudor frío corría por mi espalda. Todavía sostenía a Sofía con fuerza mientras ella temblaba a mi lado. «¿Qué está pasando aquí?», bramó Diego, su voz resonando por el gran salón y ahogando los alegres villancicos de los altavoces. Cada invitado, los hombres de negocios elegantes, las damas elegantes en vestidos brillantes, se volvieron bruscamente, copas de champán congeladas a medio camino de sus labios. Señaló directamente a mi cara como si fuera un ladrón. «¿Quién demonios eres tú para aparecer aquí?». Raquel estaba detrás de mí, rostro pálido, pero no dio un paso adelante. Solo bajó la cabeza, evitando la mirada de su padre, y murmuró: «Papá, este es Daniel, mi esposo. Trajo a Sofía». Su voz era apenas audible, como si admitir mi existencia fuera una vergüenza. Diego se volvió hacia ella, ojos entrecerrados de furia. «Esta fiesta es para invitados importantes, Raquel. Socios principales, VIPs que necesitamos impresionar. No dejes que tu esposo pierda el tiempo o cause problemas a la familia Simmons». Sus palabras azotaban como un látigo. Me quedé ahí, la sangre subiendo a mi cara, los oídos zumbando de humillación. «Invitados importantes. ¿Y Sofía y yo? ¿No éramos familia?». Diego no había terminado. Se volvió hacia mí, voz helada de desprecio. «Un don nadie como tú no tiene lugar en un ambiente elegante como este. Mírate. Jeans desteñidos, una chaqueta cubierta de barro del muelle. ¿Crees que perteneces aquí? Esta es la mansión Simmons, no tu sucio astillero». Estaba atónito, el dolor recorría mi columna como una descarga eléctrica. Mi corazón latía con fuerza, mi garganta se apretaba. Siempre había esperado que al menos mi suegro me respetara como el esposo de su hija, como el padre de Sofía, su propia nieta. Me había matado trabajando para mantener a mi familia, soportando innumerables desaires, todo con la esperanza de algún día ser aceptado. Pero resultó que no era más que un extraño. Un don nadie. Una mancha que querían borrar. En ese momento vi a mi suegra, Beatriz Simmons, y a mi cuñado, Ernesto Simmons, acercándose para pararse junto a Diego. Beatriz, con su cabello plateado elegantemente peinado y joyas de diamantes brillando bajo la araña de cristal, me miró de arriba abajo. Su mirada era puro desdén, como si fuera basura del camino. Habló lentamente, su voz estridente resonando entre la multitud: «Dios mío, mira esa ropa. Viniendo de una familia sin recursos, vestido tan ordinariamente, abrigo barato, zapatos sucios. Me estás avergonzando frente a los invitados. Daniel, ¿por qué no te quedas en casa y dejas que Raquel atienda a la gente que realmente importa?». Ernesto estaba a su lado, brazos cruzados, sonriendo burlonamente. El niño mimado de la familia Simmons, que nunca había trabajado un día en su vida, incluso levantó su teléfono para grabar vídeo, tratándolo como entretenimiento barato. Estibador se cuela en fiesta de alta sociedad. Gran titular. Todos miren qué elegante es mi cuñado. Su risa burlona resonó, provocando que algunos invitados cercanos sofocaran risitas, sus ojos llenos de curiosidad. Los susurros se extendieron entre la multitud, dedos señalando. «¿Por qué alguien así está causando una escena aquí?», murmuró una dama de sociedad a su amiga. Algunos miraban con desprecio como si fuera un intruso.
Otros observaban como si fuera una interrupción divertida entre el pavó asado y el champán, un espectáculo cómico. El aire se volvió denso. Los murmullos se extendieron como fuego, haciéndome sentir desnudo ante la multitud. Traté de mantener la calma, respirando hondo para que mi voz no temblara. Señor, señora. No quise causar problemas. Solo quería que Sofía tuviera una verdadera Navidad en familia. Una noche cálida como otros niños. Solo tiene 7 años. Necesita a su madre. Condujimos todo el camino desde el sur de Boston, solo esperando estar juntos. Mis palabras fueron sinceras, pero sonaban tan débiles en este espacio opulento. Sofía me miró, ojos llenos de lágrimas, como si sintiera algo de mi dolor. Pero Beatriz Simmons dio un paso adelante inmediatamente, cortándome con una voz helada, su mirada fija en Sofía. Escaneó a la niña de pies a cabeza y se burló con desprecio. ¿Familia? ¿A eso le llamas familia? Esa niña es solo la hija de un trabajador manual. No tiene modales y absolutamente no pertenece a un lugar refinado como este. Agitó la mano como espantando algo molesto, su tono volviéndose más agudo. No dejen que ensucie nuestros pisos con esos zapatos embarrados y lágrimas mocosas. Váyanse. No arruinen la Navidad de todos los demás. Sus palabras apuñalaban como un cuchillo. Sofía no entendió todo, pero sintió la ira de su abuela y se encogió detrás de mí, aferrándose a mi pierna. Entonces comenzó a sollozar incontrolablemente, sus llantos infantiles resonando por el salón silencioso, haciendo que algunos invitados intercambiaran miradas incómodas. «Papi, ¿la abuela me odia?» «Quiero irme a casa», gimió Sofía, las lágrimas corriendo por sus mejillas rosadas. Mi corazón se hizo pedazos. Ella era inocente. Solo quería una Navidad feliz. Y aún así, estaba siendo insultada de esta manera. En ese punto, el padre en mí surgió. La sangre se agolpó en mi cabeza. Di un paso protectoramente frente a ella, mi voz más fuerte de lo usual mientras objetaba, no tienen derecho a insultarla. Sofía es su nieta y es inocente. ¿Cómo se atreven a decir eso? Vinimos aquí por la familia, no para ser humillados. Mis palabras resonaron, ya sin contención, causando aún más conmoción entre los invitados. El rostro de Diego se puso carmesí, ojos saltones. Inesperadamente, Diego perdió completamente el control. Cargó hacia adelante como un animal salvaje, balanceando su brazo y golpeándome fuertemente en la cara frente a todos. El chasquido agudo silenció la fiesta por varios segundos. Mi mejilla ardía. El sabor metálico de la sangre llenó mi boca. Pero el dolor físico no era nada comparado con la humillación que quemaba mi alma. Muchos jadearon horrorizados. Varias damas se taparon la boca. Otros me miraban como si mereciera el castigo, ojos llenos de desprecio. Ernesto se rió más fuerte, todavía filmando. Bien hecho, papá. Dale una lección. Diego clavó un dedo en mi cara, rugiendo como un trueno. Tú y esa niña, lárguense de mi casa ahora mismo. Nunca vuelvan a mostrar sus caras aquí. No tengo un yerno como tú y esa mocosa. Ni sueñen con llamarme abuelo. Sus palabras resonaron, haciendo que Sofía llorara aún más fuerte mientras temblaba en mis brazos. Raquel estaba justo ahí, pero no dijo nada. Dio medio paso atrás, evitando mi mirada, sin defender a su esposo ni consolar a Sofía. Todo lo que le importaba era salvar las apariencias frente a los invitados. Miró alrededor, forzando sonrisas incómodas a los asistentes cercanos como disculpándose por la pequeña molestia. Mi corazón se desgarró. Mi esposa, la mujer que había amado profundamente, ahora estaba ahí como una extraña, eligiendo el estatus sobre la familia. Levanté a Sofía. Estaba temblando, sollozando en mi hombro, y me volví para salir de la mansión. Docenas de ojos nos siguieron, lástima de algunos invitados amables, indiferencia de los neutrales, desprecio de los parientes Simmons. Salí por la puerta. El viento helado de invierno golpeó mi cara, pero no era nada comparado con el dolor interior.
Detrás de mí, la alegre música navideña se reanudó. Las risas y la conversación regresaron gradualmente, como si las heridas recién infligidas no significaran nada para nadie en esa casa. Continuaron de fiesta, brindando con sus copas, mientras mi hija y yo caminábamos hacia la oscuridad, con el corazón destrozado. Llevé a Sofía hasta mi vieja camioneta, el cortante viento nocturno de Boston golpeando mi cara como cuchillas invisibles. Ella todavía sollozaba suavemente en mis brazos, su pequeño cuerpo temblando, las lágrimas empapando mi camisa. «Papi, ¿por qué nos echaron?» Su voz era débil y quebrada, apretando mi corazón como un tornillo de banco. No respondí de inmediato. Solo besé su frente y susurré: «No es tu culpa, Sofía. Papi te llevará a casa y tendremos nuestra propia Navidad, ¿está bien?» Pero en el fondo, sabía que esas eran solo palabras vacías de consuelo. Nuestra propia Navidad en nuestro apartamento oscuro sin árbol, sin regalos y con corazones llenos de heridas. Abroché el cinturón de Sofía en el asiento del pasajero, la cubrí con la vieja manta, luego me deslicé detrás del volante. El motor tosió y arrancó con dificultad, muy parecido a mi vida en ese momento, desgastada, agotada, pero todavía funcionando. Las calles de Boston brillaban con luces navideñas en esa noche festiva. Parejas paseando del brazo, niños gritando alegremente alrededor de árboles públicos y yo conduciendo en silencio, solo roto por el viento aullando a través de la ventana agrietada y la respiración constante de Sofía. Agotada de llorar, se había quedado dormida en su asiento, su pequeña mano todavía agarrando mi manga como si tuviera miedo de que desapareciera. Mirando a mi hija dormida, su cara todavía marcada con lágrimas secas, mi corazón se retorció con impotencia y culpa que me golpearon como una ola gigante. ¿Por qué la había llevado allí? ¿Por qué había pensado que la familia Simmons nos recibiría? Me culpé a mí mismo, agarrando el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Sofía merecía una noche alegre, no ver a su padre ser golpeado y echado como un perro callejero. En ese momento de silencio, mientras las luces de la calle pasaban por el parabrisas como rayas borrosas de luz, no pude evitar que mi mente vagara al pasado. Los años de matrimonio con Raquel y la forma en que la familia Simon siempre me había tratado con desprecio, desde el día de nuestra boda hasta ahora. No era nada nuevo. Esta noche simplemente había explotado, la gota que derramó el vaso. Recordaba claramente la primera vez que conocí a la familia Simmons hace 8 años. Raquel y yo llevábamos un año saliendo. Ella era hermosa, vibrante, trabajaba en la empresa logística de sus padres. Yo era solo un estibador, pero la amaba sinceramente. Raquel me convenció de ir a cenar. A mi familia le vas a caer bien, Daniel. Eres amable y de buen corazón. Pero la realidad, el momento en que pisé esa misma mansión lujosa, la misma de la que acabábamos de ser echados esta noche, sentí el desdén. Diego me saludó con un apretón de manos flojo, ojos escaneándome de pies a cabeza como si fuera mercancía defectuosa. ¿A qué te dedicas?, preguntó, voz plana pero goteando arrogancia. Soy estibador, señor, respondí, forzando una sonrisa. Beatriz sonrió burlonamente. ¿Estibador? Bien. La salud física importa. Es solo una lástima, el mundo de mi hija no está en lugares así. En la cena, me sentaron en el extremo lejano de la mesa junto al servicio. Todos hablaban de acciones, yates, viajes a Europa. Yo me senté en silencio tratando de unirme, pero ignorado como si fuera aire. Raquel apretó mi mano bajo la mesa en aquel entonces, susurrando disculpas. Pero ese fue el comienzo de todo. Desde entonces, el desprecio persistió como una herida que supura. Raquel a menudo evitaba presentarme a sus amigos o contactos de negocios. Una vez hizo una fiesta de cumpleaños en un bar exclusivo, invitando a toda su multitud de negocios. Emocionado, me puse mi único traje, pero cuando llegué, me apartó y susurró: «Solo siéntate aquí. No te mezcles mucho. Mis amigos están acostumbrados a un tipo diferente. ¿Entiendes, verdad?» ¿Entender? Sí, entendí, que yo era demasiado bajo, un obstáculo para su imagen.
Esos momentos se acumularon, haciéndome inseguro, pero permanecí en silencio, creyendo que el amor cambiaría las cosas. Mis suegros nunca lo ocultaron. Repetidamente insinuaron que Raquel se había casado por debajo de su nivel, como aquel día de Acción de Gracias 2 años después de la boda cuando la familia se reunió. Diego levantó su copa, mirando a Raquel. Estoy orgulloso de ti, cariño, pero ¿por qué no elegiste a alguien más adecuado? Un empresario, un abogado, en lugar de... Me miró, dejando la frase colgando mientras todos se reían. Beatriz añadió, exactamente, Daniel. Simplemente no estás a nuestro nivel, pero lo hecho está. Me senté ahí, cara ardiendo, tragando pavo. Sofía solo tenía 3 años entonces, riendo inocentemente en mi regazo, sin saber que su padre estaba siendo humillado. Quería irme, pero por Raquel, por nuestra hija, me quedé. Luego el punto máximo, el incidente de los ahorros hace 3 años, cuando Simons Logistics golpeó una crisis. El mercado naviero se hundió. Estaban ahogándose en deudas. Raquel unilateralmente retiró todos nuestros ahorros conjuntos, aproximadamente $250.000. Ese era dinero que había juntado toda mi vida. Horas extra, turnos nocturnos, ahorrando cada centavo de mi salario de estibador, saltándome vacaciones por horas extra. Soñaba con usarlo para una casa de verdad, un mejor futuro para Sofía. Pero Raquel lo vació todo, transfiriéndolo a sus padres sin decirme una palabra. Cuando lo descubrí a través de una alerta del banco, quedé devastado. La confronté en casa, voz temblando. Raquel, ¿qué hiciste con nuestro dinero? Esos eran nuestros ahorros conjuntos. Ella se sentó en el sofá, tomando vino, mirándome con calma. Lo usé para salvar la empresa de mi familia. Mis padres estaban endeudados. Si no, habrían quebrado. No entiendes de negocios, Daniel. Lo poco que ahorraste no es mucho comparado con los intereses de mi familia. Lo devolverán eventualmente. ¿No es mucho? Era mi sangre y sudor, grité. La familia Simons. ¿Y nuestra familia? ¿Y Sofía? Ni siquiera me preguntaste. Se encogió de hombros. ¿Crees que entiendes de negocios? Esta era una oportunidad de cambiar las cosas para mi familia. Deberías estar orgulloso. ¿Orgulloso? Me sentí completamente traicionado, completamente menospreciado. Pero al final lo dejé pasar. Por amor, por esperanza. A pesar del dolor, perdoné todo, pensando que si aguantaba y sacrificaba, algún día sería verdaderamente aceptado como familia. Seguí trabajando turnos agotadores, apoyando la carrera de Raquel, incluso presenté algunos contactos del muelle para ayudar a Simons Logistics. Pensé que cuando se recuperaran, me verían diferente. Y se recuperaron, gracias a ese dinero y algunos grandes negocios. Volvieron a ser ricos, autos nuevos, viajes a Europa, fiestas lujosas. Pero no fui más respetado. Fui tratado peor, como si su éxito me convirtiera en una vergüenza aún mayor. Diego dijo una vez directamente, ahora que la empresa está estable, Raquel debería reconsiderar este matrimonio. Solo la estás arrastrando hacia abajo. Beatriz me excluyó de cada evento importante. Bodas familiares, aniversarios de la empresa. Daniel, quédate en casa con Sofía. Todos aquí son importantes. Raquel cambió completamente. Ya no compartía detalles del trabajo, planes futuros, ni nada sobre su familia. Por las noches, llegaba tarde, exhausta, mirando su teléfono, apenas preguntando por mí o por Sofía. Estoy ocupada. Encárgate tú de nuestra hija. Me sentía como un inquilino en mi propia casa. Una vez reuní el valor para una conversación real. Me senté junto a Raquel, serio. Raquel, necesitamos hablar de esto. ¿Por qué tú y tu familia me tratan así? Soy tu esposo. No se enojó ni se sorprendió. Solo se rió. Una risa corta y sarcástica. ¿Qué quieres?
que te presente a mis socios. Inclinó la cabeza, mirándome como mercancía obsoleta. ¿Qué crees que dirían al saber que me casé con un estibador? ¿Te das cuenta de cómo eso afecta mi imagen? Me quedé sin palabras. Raquel cruzó los brazos, voz volviéndose fría. Deberías conocer tu lugar, Daniel. No intentes entrar en círculos a los que no perteneces. Mi lugar, en el fondo. Nunca lo suficientemente bueno. Indigno de estar a su lado. Esas palabras cortaban más profundo que cualquier cuchillo. Se acumularon a lo largo de los años, agrietando aún más nuestro ya frágil matrimonio. Pero me aferré. Soporté cada herida por el bien de Sofía. De vuelta en el presente, en la camioneta traqueteando a través de la noche, miré el asiento junto a mí donde Sofía dormía. Las luces de la calle parpadeaban sobre su pequeño rostro, iluminando los restos de lágrimas secas, obligándome a enfrentar una dolorosa verdad. Desde el día de nuestra boda hasta ahora, nunca había sido verdaderamente parte de la familia Simmons, no para sus padres, no para su hermano, y lo más desgarrador, ni siquiera para la propia Raquel. Me veían como un obstáculo, algo desechable. Esta noche, con la bofetada de Diego, con el silencio de Raquel, todo estaba más claro que nunca. Ya no era un esposo, un padre. Era solo un extraño. Cuando llegamos al apartamento, cargué a Sofía adentro, mis pasos pesados en el viejo piso de madera que crujía. La habitación estaba completamente oscura, desprovista de cualquier espíritu festivo, solo el olor a humedad y un silencio mortal. La acosté en la cama, arropé la manta caliente a su alrededor, besé su frente suavemente y susurré: «Buenas noches, mi pequeña princesa». Sofía se movió en su sueño, murmurando: «Papi, no dejes que el abuelo te vuelva a pegar». Sus palabras atravesaron mi corazón como un cuchillo. Me senté junto a su cama un rato, viéndola dormir, tratando de contener las olas de dolor que me golpeaban sin cesar. Mi mejilla todavía ardía por la bofetada de Diego, pero la herida física no era nada comparada con la humillación y la traición. Raquel, mi esposa, la mujer que una vez había amado profundamente, había elegido quedarse mirando, elegido el silencio, elegido el falso prestigio sobre proteger a su familia. Cuando la casa quedó completamente en silencio, solo rota por el viento aullando afuera de la ventana y el lento tic-tac del reloj, me senté solo en la oscura sala de estar, dando vueltas en mis pensamientos toda la noche. No encendí las luces, no comí ni bebí nada, solo me senté ahí repasando todo el matrimonio que había pasado. Los recuerdos inundaron como una vieja película descolorida, borrosa pero dolorosamente nítida. Nos conocimos hace 8 años en un café cerca de los muelles. Raquel era hermosa, segura, con una sonrisa radiante y ojos azules brillantes. Yo, un rudo estibador, tuve que reunir todo mi valor para ofrecerle un café. «Pareces tan genuino», dijo ella, y así comenzamos. Los primeros días de noviazgo fueron hermosos. Paseos por la playa, helado, risas despreocupadas. Pensé que era el hombre más afortunado del mundo cuando aceptó casarse conmigo. Pero después de nuestra sencilla boda en una pequeña iglesia, todo cambió. La familia Simmons interfirió, y Raquel gradualmente se convirtió en una versión de ellos, arrogante, priorizando el estatus sobre los sentimientos. Recordé esas primeras noches de casados cuando todavía nos abrazábamos al dormir y Raquel susurraba: «Te amo por tu naturaleza simple, amable y honesta». Pero esas palabras se desvanecieron rápidamente. Empezó a evitar cosas, empezó a comparar. ¿Por qué no intentas un trabajo de oficina? Quedándote en los muelles para siempre, me da vergüenza frente a mis amigos. Me tragué el dolor, pensando que el tiempo cambiaría las cosas. Pero no, solo empeoró. Esta noche, todo explotó, y me di cuenta de que este matrimonio había estado agrietado desde hacía mucho tiempo. Las pequeñas fisuras se habían acumulado. El desprecio de su familia, la indiferencia de Raquel, la cuenta de ahorros vaciada. Esta noche fue solo la última gota que lo rompió todo por completo. No podía continuar más. Decidí terminar con todo. Divorcio.
Mi corazón latía con fuerza ante el pensamiento, sudor frío brotando. A pesar del invierno helado, sabía que si me divorciaba, perdería todo. Este apartamento alquilado a nombre de Raquel, los pocos bienes que tenía, y quizás incluso mi trabajo si los Simmons interferían. Pero después de lo que pasó, solo me quedaba un deseo. Quedarse con Sofía. Ella era mi todo, la razón por la que vivía. No podía dejar que creciera en ese ambiente lleno de desprecio. La luz del amanecer se filtró por las cortinas, trayendo el frío penetrante del día después de Navidad. No había dormido ni un momento, mi mente girando con planes vagos. Alrededor del mediodía del día siguiente, el sonido de llaves tintineando resonó. Raquel llegó a casa, tranquila como si nada hubiera pasado la noche anterior. Entró, todavía usando el glamoroso vestido de noche de la fiesta, cabello despeinado, un leve aroma a vino persistiendo. Sin explicación, sin mirarme. Fue directamente a la cocina, se sirvió agua, tratándome como si fuera invisible. Me senté en el sofá, puños apretados hasta que mis nudillos se pusieron blancos. No había dormido en toda la noche, solo escuchando los sollozos ocasionales de Sofía desde su habitación. Cuando Raquel salió del dormitorio, cabello todavía desordenado, rostro frío, la ira que había contenido finalmente hirvió. «Raquel, tengo algo que decirte». Mi voz cayó tan baja que sonaba extraña incluso para mí. Ella se volvió, frunciendo ligeramente el ceño. «No quiero hablar ahora. Estoy agotada». Me levanté, mirando directamente a sus ojos como a una extraña. «Quiero el divorcio. Y quiero la custodia de Sofía». El vaso de agua en la mano de Raquel se congeló. Unas gotas se derramaron en el suelo. Un segundo pesado de silencio. Luego estalló en carcajadas llenas de burla. «¿Divorcio? ¿Daniel? ¿Estás tratando de hacerte el duro? Has perdido la cabeza de la rabia». Se acercó, sonriendo burlonamente justo en mi cara. «Sin mí y mi familia, no eres nada. Solo un estibador sobreviviendo con salarios baratos». No dije nada. Ella continuó, sonrisa goteando sarcasmo. «¿Crees que dejar a la familia Simmons te deja algo? Sin casa, sin dinero, sin futuro y, por supuesto, ninguna posibilidad de quedarte con Sofía. Ella necesita vivir con alguien que pueda proveer, no un trabajador manual de por vida como tú». La miré, y por primera vez ya no vi a la mujer que una vez había amado. Raquel de repente gritó como si su orgullo hubiera sido herido. «¿Quieres divorcio? Bien, pero te irás sin nada. El tribunal te va a echar a la calle. ¿Crees que puedes criarla? Solo eres un parásito». Arrojó el vaso al suelo. Se rompió. Fragmentos volando por todas partes. «No eres digno de ser mi esposo. No eres digno de ser el padre de Sofía. Inútil». Clavó un dedo en mi cara, voz estridente por toda la habitación. «Mi futuro está en una clase diferente, Daniel. ¿Y tú? Siempre serás esa rata apestosa del muelle. Una carga que he llevado durante años». Me quedé inmóvil, dejándola desatar todo el desprecio acumulado de esos años. Sin discutir, sin replicar, solo escuchando, como presenciando la última cuerda de nuestro matrimonio siendo cortada. Cuando jadeó de tanto gritar, dije solo una cosa, clara y fría: «Ya tomé mi decisión. Si no estás de acuerdo, nos vemos en el tribunal». Raquel se quedó helada, cara enrojecida de rabia, boca abierta, pero sin palabras. Me volví, agarré mi abrigo y salí. La puerta se cerró detrás de mí como un punto final al final de una oración. Afuera, el viento azotó mi cara, pero mi pecho se sintió más ligero por primera vez en años. Aunque el futuro adelante era completamente negro, al menos era mi propia oscuridad. Los días que siguieron fueron un infierno. Me quedé en casa de un compañero de trabajo, trabajé hasta el agotamiento para olvidar el dolor. Pero cada noche pensaba en Sofía. Llamaba, llorando: «Papi, ¿por qué no estás en casa? Mami está muy enojada».
Tragué lágrimas, prometiendo que la vería pronto. Unos días después, llegó la audiencia de divorcio, rápida y brutal como una tormenta. El juzgado de Boston era frío, con bancos de madera pulida y el juez en lo alto. Llegué solo con un abogado barato que había contratado apresuradamente. Raquel. Ella entró con un formidable equipo legal, sus padres y hermano a cuestas. Diego y Beatriz Simmons estaban ahí, aprovechando cada oportunidad para humillarme frente a los abogados, el juez y la galería. Se sentaron en la primera fila, ojos recorriéndome como basura. La audiencia comenzó y Diego se paró primero, voz retumbando. Su señoría, mi hija Raquel es quien debería estar solicitando el divorcio. Daniel Mora no es más que un sanguijuela, un inútil. Hoy, le mostraremos lo que alguien como él pierde cuando se enfrenta a la familia Simmons. Beatriz intervino, estridente, no es apto para ser padre, un estibador. No puede proveer para nuestra hija y nieta. Ernesto sonreía burlonamente desde atrás, susurrando a los abogados. La multitud en la sala, reporteros, conocidos, murmuraba, y yo me senté ahí, cara ardiendo, puños apretados hasta sangrar. Tal como habían alardeado, con poder, dinero y un poderoso equipo legal, abogados de traje elegante con gruesos expedientes, todo el procedimiento se inclinó completamente a favor de Raquel. Presentaron evidencia. Mi bajo historial de ingresos, dependencia de la familia Simmons, incluso desenterraron el incidente de los ahorros para acusarme de incompetencia financiera. Mi abogado trató de argumentar, pero ellos abrumaron con pruebas fabricadas y testigos. Amigos de los Simmons. No pude cambiar la marea. Cada fallo fue en mi contra. Perdí la custodia. Sofía viviría con su madre con solo visitas programadas. Perdí el apartamento. Era de Raquel. Perdí la mayoría de los bienes, solo unas pocas pertenencias personales que había comprado, e incluso cargué con parte de los costos legales. Miles de dólares que no tenía. Cuando la audiencia terminó, salí al frío, sintiendo el mundo encogerse a mi alrededor. Ráfagas de viento azotaban el pasillo del juzgado, pero el escalofrío en mi piel no era nada comparado con el vacío que ahuecaba mi pecho. En solo horas, todo lo que había sido mío, matrimonio, dignidad, paternidad, había sido arrancado con un movimiento de poder y dinero. Sin hogar al cual volver. Sin Sofía corriendo a abrazarme cada noche. Nada que pudiera llamar familia. Dejé el juzgado con las manos vacías, el corazón pesado como plomo. Tan pesado que cada paso se sentía como pisar mi propio fracaso. Pero aún así, tenía que seguir caminando, porque si me detenía, me derrumbaría justo ahí en esos escalones helados. Después de la audiencia, me vi obligado a volver al viejo apartamento a empacar mis pertenencias. Ese fue el último derecho que el tribunal me otorgó, recoger mis artículos personales antes de que Raquel me echara oficialmente. Conduje mi vieja camioneta de vuelta, manos temblando mientras sostenía la llave. El apartamento estaba en las afueras del sur de Boston, el lugar donde habíamos comenzado nuestra vida de casados llenos de esperanza. Ahora era solo un montón de recuerdos destrozados. Empujé la puerta y entré. Un vacío abrumador envolvió cada paso en el hogar que una vez había contenido tantos recuerdos. El aire estaba pesado. El aroma familiar de café y el perfume de Raquel todavía persistían, pero ahora me daban náuseas. La sala de estar con el sofá desgastado donde Sofía solía sentarse a dibujar. La cocina donde cocinaba la cena esperando que Raquel llegara tarde. El dormitorio con la cama doble que ahora tenía solo un lado revuelto. Miré alrededor, las lágrimas rodando por mis mejillas sin darme cuenta. Las fotos familiares en la pared, nosotros sonriendo en la playa, Sofía diminuta en mis brazos, cortaban como cuchillos. Las bajé, las metí en una bolsa y empecé a empacar. Sofía estaba ahí sentada en el suelo jugando con juguetes, ojos rojos de llorar. Raquel estaba parada con los brazos cruzados en la puerta de la cocina, mirada fría. Empaca rápido. No quiero ver tu cara un segundo más. Me arrodillé ante mi hija, tratando de mantener mi voz firme, aunque mi garganta se sentía estrangulada. Sofía,
Papi tiene que irse un tiempo, pero vendré a visitarte. ¿Está bien? Pórtate bien con mami. Ella levantó la vista, ojos brillando. ¿A dónde vas, papi? ¿Por qué no puedes quedarte conmigo? Quiero ir contigo. Antes de irme, me agaché y abracé a Sofía con fuerza, inhalando el aroma de su cabello. La última calidez antes de que todo se desmoronara. Sollozó incontrolablemente, sus pequeñas manos aferrándose a mi camisa, rogando venir conmigo. Papi, no me dejes. Tengo miedo. Sus llantos resonaron por la habitación, desgarrando mi corazón. Raquel dio un paso adelante, sosteniéndola firmemente, voz helada. Sofía, quédate con mami. Papi se va. Deja de llorar. Me di la vuelta, incapaz de mirar atrás. Los gemidos de Sofía mientras cerraba la puerta destrozaron mi corazón en pedazos. Cada paso bajando las escaleras era una agonía, como si estuviera dejando un pedazo de mi alma atrás. Conduje fuera de la ciudad, cada kilómetro estirándose interminablemente. La autopista de Boston a Portland eran más de 160 kilómetros, pero para mí se sintió infinito. Cada kilómetro trayendo recuerdos. El día de nuestra boda, el nacimiento de Sofía, las noches discutiendo con Raquel. A mitad de camino, me detuve y llamé a la empresa para renunciar. Mi jefe sonaba sorprendido. Daniel, ¿estás seguro? Lo has estado haciendo muy bien. Contuve las lágrimas. Sí, señor. Tengo que ir a casa con mis padres. Volveré a terminar el papeleo después. La llamada terminó y seguí conduciendo. La radio tocaba una canción navideña tardía, pero la apagué. No más celebraciones, solo dolor y soledad. Llegué a Portland, un pequeño pueblo costero en Maine donde vivían mis padres. Era tarde en la noche. La nieve cubría el camino familiar que llevaba a la vieja casa de madera junto al mar. Estacioné enfrente, bajé, hombros pesados con mi única bolsa de lona. Roberto y Patricia, mis padres, abrieron la puerta. Al ver a su hijo parado ahí en la noche, sus rostros se iluminaron con una mezcla de alegría y tristeza. Mi padre, Roberto, con cabello blanco como la nieve y constitución robusta de años como pescador, salió y me abrazó fuertemente. «Estás en casa, hijo». Mi madre, Patricia, ojos rojos, me jaló adentro. «Entra. Está helando». Nadie hizo muchas preguntas. Sabían por mi llamada anterior, pero no indagaron, no culparon. Roberto encendió la chimenea. Las llamas crepitaban alegremente. Patricia puso una manta cálida sobre mí. Todo sucedió en silencio. Sin embargo, por primera vez en años, sentí genuina calidez familiar. Sin desprecio, sin comparaciones, solo amor incondicional. Me senté junto al fuego sosteniendo el té caliente que mamá preparó, las lágrimas corriendo. Lo siento, mamá y papá. En los días que siguieron, viví con mis padres, ayudando con cada tarea para distraerme del dolor. Desde arreglar el techo con goteras, subiendo escaleras y martillando clavos bajo la llovizna, hasta ayudar en el muelle local donde papá había trabajado. Me levantaba temprano, arrastrando redes con pescadores conocidos. El aire salado del mar ahuyentaba algunos de los recuerdos de Boston. La vida de vuelta en casa carecía de comodidades materiales. Sin lujo como la mansión Simmons. Solo una casa de madera sencilla, comidas modestas de pescado a la parrilla y pan casero. Pero rebosaba de risas. Algo que había perdido hace mucho en los años Simmons. Papá contaba sus viejos chistes tontos. Mamá tarareaba canciones de cuna. Y nos sentábamos en el porche mirando el mar, charlando de nada. Por primera vez en años, dormí profundamente, sin pesadillas de desprecio. Una noche, bajo la cálida luz amarilla de la sala, les conté a mis padres toda la historia. Nos sentamos alrededor de la mesa de madera, el fuego crepitando. Empecé desde el principio. Conocer a Raquel, la boda, el desprecio de los Simmons, los ahorros vaciados, la horrible Nochebuena, el devastador juicio. Mi voz temblaba, las lágrimas cayendo.
He perdido todo, mamá y papá. Perdí a Sofía, perdí todo. Sin regaños, sin decepción, solo aliento. Papá agarró mi mano. Hijo, hiciste lo mejor que pudiste. Saldremos de esta. Mamá me abrazó. Todavía nos tienes a nosotros, y Sofía volverá. Sé fuerte. Sus ojos amorosos, como cuando era niño, me hicieron sollozar, pero eran lágrimas de alivio. Por primera vez me sentí escuchado, amado sin condiciones. Pero esa felicidad simple no duró mucho. Una madrugada, cuando el sol salía sobre el mar, papá Roberto de repente se agarró el pecho con dolor severo. Estaba remendando redes en el patio cuando se dobló, cara ceniza, jadeando por aire. «Roberto, ¿qué pasa?», gritó mamá, corriendo hacia afuera. Corrí hacia él, ayudándolo a acostarse, corazón latiendo salvajemente. «Papá, ¿qué está pasando?». El jadeo. Dolor en el pecho, difícil respirar. Llamamos a una ambulancia y lo llevamos al hospital en estado crítico. En el camino, sostuve su mano, rezando en silencio. «Por favor, papá, no nos dejes a mamá y a mí». El pequeño hospital de Portland estaba frenético. Los doctores corrían de un lado a otro. Después de estabilizarlo temporalmente con oxígeno y medicamentos, el doctor nos llamó. «El señor Roberto tiene un bloqueo severo de la arteria coronaria. Necesita cirugía de bypass lo antes posible. El costo del procedimiento y tratamiento será de cientos de miles, alrededor de $200,000 a $300,000 dependiendo de las complicaciones». Las palabras del doctor golpearon como un rayo. Nosotros, una familia pobre de pescadores, ¿de dónde íbamos a sacar ese dinero? Mamá y yo vaciamos los ahorros familiares. Unos pocos miles de su cuenta, lo que había ahorrado de mi antiguo trabajo. Pero era una gota en el océano comparado con lo que pedía el hospital. Vendimos algunas cosas viejas, pedimos prestado a los vecinos, pero juntamos solo unas decenas de miles. En el pánico de firmar los formularios de consentimiento quirúrgico, mi mano temblaba tanto que tuve que apoyar todo el brazo en la mesa para sostener el bolígrafo. Un pensamiento cruzó mi mente como una hoja fría. Una vez tuve $250,000. Dinero que había ahorrado toda mi vida. Cada turno nocturno de horas extra, cada centavo ahorrado en inviernos helados en el muelle. Había creído que todavía estaba ahí para nuestra familia y que en una crisis salvaría a las personas que amaba. Pero ahora, parado en el pasillo del hospital, solo sostenía un formulario de consentimiento tembloroso ante una brutal verdad. Todo había desaparecido de mis manos hace mucho tiempo. Los días que siguieron fueron un infierno. Mi padre yacía en el hospital, conectado a tubos de respiración y máquinas, su piel pálida, su aliento superficial y débil. El doctor sacudió la cabeza. «La cirugía necesita hacerse pronto o...». No pude soportar escuchar el resto. Mi madre se quedaba junto a su cama, sosteniendo su mano con fuerza, rezando en silencio. ¿Y yo? Caminaba por los pasillos, llamando a todos los que conocía. Viejos amigos, compañeros del muelle, rogando por préstamos, pero solo juntando unos pocos miles aquí y allá. «Lo siento, Daniel. Yo también estoy apretado», decían. Y lo entendía. La vida en Portland ya era difícil. Todos estaban luchando. Después de días de preocupación e impotencia por la condición de mi padre, decidí ir directamente a la empresa Simmons a ver a Raquel. Conduje casi 5 horas de vuelta a Boston, corazón pesado, aferrándome a una débil esperanza de que, aunque Raquel había sido cruel conmigo, no sería indiferente a la enfermedad de mi padre. La autopista se extendía interminablemente, nieve ligera cayendo. Cada kilómetro traía recuerdos. La Nochebuena, la bofetada, el devastador juicio, los llantos de Sofía. Mi corazón latía con fuerza mientras Boston aparecía, los rascacielos imponentes como monstruos listos para tragarme. Estacioné frente a las oficinas centrales de Simmons Logistics, el reluciente edificio de cristal, símbolo de la riqueza que siempre me había excluido. Entré, ropa desgastada, cabello despeinado del largo viaje.
La vasta área de recepción brillaba, personal uniformado me miraba con sospecha. «Señor, ¿tiene cita?», preguntó la recepcionista. Profesional pero dudosa. «Necesito ver a Raquel Mora. Es un asunto familiar de emergencia». Sacudió la cabeza. «Lo siento, sin cita, no puede entrar. Por favor, váyase». Supliqué. «Por favor, solo llámela. Soy su ex esposo». Pero llamó a seguridad y me pidieron que me fuera. No pude discutir. Hacer una escena solo empeoraría las cosas. Salí arrastrando los pies, esperando en el vestíbulo entre el frío cortante del invierno. El viento azotaba mi cara, la nieve se pegaba a mis hombros, pero no me moví. Esperar a Raquel después del trabajo era mi último hilo frágil. Me quedé ahí durante horas, pies entumecidos, viendo gente ir y venir, preguntándome si era tonto por volver al lugar que me había tratado como a un perro. Finalmente, a la hora de salida, la multitud salió en torrente. Entrecerré los ojos y vi a Raquel emergiendo con un grupo de colegas, elegante y segura en un vestido de oficina ajustado, cabello en un moño alto, riendo brillantemente, completamente opuesta a mi estado desaliñado y desesperado, jeans viejos, abrigo sucio, cara demacrada de preocupación. Cuando me vio, Raquel se detuvo brevemente, no por preocupación, sino pura sorpresa de que me atreviera a volver. Sus ojos se abrieron por un momento, luego volvieron a la familiar frialdad. Los colegas miraron y susurraron, pero ella los hizo seguir adelante. Me acerqué, directo al punto, voz urgente pero firme. «Raquel, mi papá está gravemente enfermo. Bloqueo coronario severo. Necesita cirugía de emergencia. Necesito los $250.000 que tomaste de nuestra cuenta conjunta para salvar a mi padre». La expresión de Raquel cambió instantáneamente de sorpresa a ira. Cruzó los brazos, ojos tan fríos que me hicieron temblar. Levantó una ceja. «Ese dinero lo usé para el propósito correcto. Mi familia. Estamos divorciados, ¿recuerdas? Ya no es tu asunto. No vengas aquí a mendigar». Sus palabras se retorcieron como un cuchillo en mi pecho, pero mantuve la calma. «Raquel, mi papá se está muriendo. Es el abuelo de Sofía. Una vez lo llamaste tu suegro. No estoy pidiendo todo. Solo una parte, por favor». Estalló en carcajadas, un sonido áspero y chirriante resonando en el vestíbulo de la empresa. «Por favor, Daniel, sigues igual. Divorciado y todavía cargando esa mentalidad de pobre. Siempre mendigando, siempre dependiendo de otros. ¿No te da vergüenza?». Se acercó más, voz más baja, pero más afilada. «¿Quién eres tú? Un fracasado arruinado que se arrastra desde el fondo de la sociedad para mendigarme. Mi familia te dio suficiente. Ahora lárgate antes de que llame a seguridad para que te saquen». Me quedé ahí mirando a la mujer que una vez había amado y en quien había confiado, ahora una completa extraña. No me quedaba nada que decir, solo un silencio pesado que ella ni siquiera se molestó en reconocer una segunda vez. Sus palabras resonaron entre la multitud que salía. Algunas personas se volvieron a mirar. El calor subió a mi cara, pero no discutí. Por el bien de papá, aguanté. Raquel señaló a seguridad, ordenando que me sacaran por perturbar la paz y dañar la imagen de la empresa. «Seguridad, saquen a este hombre. Me está acosando». 2 guardias corpulentos se acercaron, manos en mis hombros. «Señor, por favor váyase o llamaremos a la policía». Sabía que resistirlo empeoraría. Arresto, más humillación. Me fui arrastrando los pies entre las miradas de extraños, la vergüenza cubriendo cada paso. Cada paso resonaba como la expulsión de Nochebuena. Echado como un perro. Me fui sin mirar atrás, lágrimas corriendo, corazón lleno de desesperación. ¿Qué pasaría con papá? Mi última esperanza se hizo añicos. Mientras caminaba a una corta distancia entre la multitud apresurada de la hora de salida, de repente alguien llamó mi nombre en voz alta. Una voz de hombre, profunda, cálida, decidida.
Me detuve y me volví para ver a un hombre parado a unos metros de distancia. Alto, impecablemente trajeado, comportamiento tranquilo, ojos que parecían verlo todo. Aparentaba unos 50 años, con cabello canoso y rasgos afilados pero no fríos. No lo reconocí, nunca lo había conocido, pero se sentía vagamente familiar, como de un sueño o un momento borroso. Se acercó, sonriendo levemente. «Soy Alejandro Vargas. Te vi en la fiesta de Navidad esa noche en la mansión Simmons». En ese instante, recordé. Entre el caos y los crueles insultos de esa Nochebuena, en efecto había habido un hombre parado en silencio en una esquina del salón, observando todo con ojos pensativos e inescrutables. No se había unido, no se había reído, solo se quedó ahí como un testigo silencioso. Ahora ese hombre estaba frente a mí, mirada tranquila y comprensiva, completamente diferente de cada mirada despectiva que había soportado de la familia Simmons. La multitud de la hora de salida todavía corría a nuestro alrededor, bocina sonando, nieve ligera espolvoreando sus hombros, pero él estaba ahí, sólido como una roca en medio del flujo caótico. Rápidamente limpié las lágrimas que todavía quedaban en mis mejillas, tratando de mantener mi voz firme a pesar del tumulto interior. «¿Por qué me llamó? ¿Lo conozco?» Pero antes de que pudiera preguntar más, el hombre habló directamente, diciendo que había estado parado cerca y presenció toda la conversación entre Raquel y yo hace solo unos momentos. Su voz era profunda, cálida y clara, sin prisa. Casualmente no estaba lejos. Lo vi todo. Cómo le habló ella, cómo usted contuvo su ira. No es mi asunto, pero llamó mi atención. Dijo que me había seguido no por curiosidad, sino porque tenía algo que consultarme. Su tono tranquilo pero pesado, como el de alguien acostumbrado a mandar, me hizo enderezar la postura instintivamente. ¿Consultarme a mí? ¿Un estibador desempleado que acababa de ser humillado por su exesposa en la calle? No podía entender qué podría necesitar de mí un extraño vestido tan elegantemente, irradiando autoridad en un traje perfectamente cortado, reloj brillando bajo las luces de la calle. Parecía sacado de una película sobre la élite, no el tipo que se detiene a hablar con alguien como yo. Pero en sus ojos no había lástima ni desprecio, solo una rara sinceridad que no había visto en mucho tiempo. Dudé por un momento, miré a la multitud indiferente, luego asentí educadamente. «Está bien, señor, pero no estoy seguro de cómo puedo ayudar». Sonrió levemente e hizo un gesto. «Vamos, parece que se está congelando. Hay una cafetería cerca». Entramos a una cafetería cerca del edificio de Simmons Logistics. El aroma de café recién molido se extendía cálidamente, un marcado contraste con el frío cortante de afuera. El lugar estaba lleno de oficinistas terminando su día, sonidos de molienda de granos y charla animada, pero encontramos una esquina tranquila en el fondo junto a la ventana con vista a la calle. Me senté, envolviendo mis manos alrededor del latte caliente que me había comprado, el calor penetrando en mis dedos entumecidos. Por primera vez después de horas parado en el frío, me sentí menos tembloroso, aunque mi corazón seguía pesado. Él se sentó frente a mí, postura relajada pero naturalmente imponente. Una vez acomodado, el hombre extendió su mano y se presentó. «Soy Alejandro Vargas, presidente de Vargas Global Holdings». Lo dijo casualmente, como un nombre ordinario, pero para mí fue como un trueno. Al escuchar eso, me quedé helado, mi corazón latiendo tan fuerte que la taza de café casi se me resbaló de la mano. Vargas Global Holdings. No estaba familiarizado con el nombre. Era el multimillonario que ocasionalmente aparecía en periódicos financieros y noticias económicas. Un imperio diversificado en la costa este que abarcaba bienes raíces, tecnología, logística e inversiones por miles de millones. Alejandro Vargas, el magnate respetado en círculos empresariales que había aparecido en Forbes con negocios masivos y una historia de éxito desde cero. Apenas podía creer que el hombre sentado tranquilamente frente a mí, charlando como un viejo amigo, fuera esa figura más grande que la vida. Lo había leído durante los almuerzos en los muelles, pensando que gente como él vivía en un mundo diferente, uno sin lugar para alguien como yo. ¿De verdad es Alejandro Vargas?
Mi voz se quebró de asombro. Asintió, sonriendo. Sí, soy yo. No se vea tan sorprendido, Daniel. Todos somos solo personas. Me quedé sentado ahí, mente dando vueltas. ¿Por qué un multimillonario como él se detendría a hablar conmigo? Después de lo que acababa de pasar con Raquel, me sentía como un absoluto fracaso. Sin dinero, sin casa, sin hija, y ahora mi padre en el hospital. Él era la encarnación del éxito y el poder. Pero no me dejó divagar. Alejandro preguntó sobre mi trabajo actual, voz amigable como charlando con un igual. Compartí honestamente que había sido estibador en el sur de Boston y acababa de renunciar para volver a casa y cuidar de mi familia. Ahora no me queda nada. Solo preocupándome por mi papá, dije, voz ahogándose mientras lo recordaba acostado ahí rodeado de máquinas pitando. Alejandro asintió atentamente, ojos sin mostrar desprecio ni lástima, solo genuina atención, como si mi historia importara tanto como sus negocios de miles de millones. Después de unos minutos de charla, preguntó sobre la vida en Portland de vuelta en casa, sobre Sofía, a quien había escuchado en la discusión con Raquel. Alejandro fue al grano. Revolvió su café, tono más serio. Hoy tenía una reunión importante con Simmons Logistics sobre un gran contrato de transporte. Alto valor, más de $200 millones al año. Por eso estaba aquí. Parpadeé, sin estar seguro de por qué me estaba contando esto, a mí, un extraño. Pero continuó. Sin embargo, durante mis interacciones con la familia Simmons, noté varias cosas que me hicieron reconsiderar, tanto en cómo manejan la empresa como en cómo tratan a socios y empleados. Esa Nochebuena, vi cómo lo trataron. Y recién con Raquel, me hizo reflexionar. Así que quería la opinión de alguien que había estado cercanamente involucrado con ellos durante años, y más importante, alguien a quien acababan de pisotear sin piedad. Sus palabras me sorprendieron. Nunca imaginé que un multimillonario buscaría mi consejo. Un hombre sin estatus ni educación avanzada. Era solo un estibador graduado de secundaria con conocimiento de negocios de periódicos y experiencia de vida real. Él tenía equipos de asesores, abogados, expertos. ¿Por qué yo? Me quedé en silencio por un largo momento, mirando mi café, tratando de ordenar mis pensamientos. El vapor subía, borroso como mi futuro. Pensé en papá en el hospital, en Sofía, en los años de desprecio. Finalmente, levanté la vista y hablé sinceramente. Señor Vargas, no sé mucho de grandes negocios. Ciertamente no tengo experiencia para asesorar sobre los detalles específicos que está discutiendo. Solo soy un trabajador. Sé cómo cargar mercancía y atar cuerdas. Pero si es sobre ética profesional, carácter humano, cómo tratan a las personas, entonces le diré todo lo que sé para que pueda sopesarlo antes de decidir. Mis palabras fueron simples pero sinceras. No quería que cayera en la trampa de los Simmons. Gente que valoraba el dinero sobre la humanidad. Alejandro escuchó seriamente, como si esta declaración directa fuera exactamente lo que más le interesaba. En esa esquina tranquila de la cafetería, comencé a contar desde el primer día en que conocí a Raquel y me encontré con la familia Simmons, un clan rico que siempre me miró con desdén. Conocí a Raquel hace 8 años en una cafetería cerca de los muelles del sur de Boston. Era hermosa, segura, trabajaba para la empresa logística de sus padres. Yo era solo un estibador en ese entonces, trabajando turnos nocturnos para llegar a fin de mes. Salimos y pensé que era el hombre más afortunado del mundo cuando aceptó casarse conmigo. Pero cuando me presentaron a la familia Simmons. Hice una pausa, tragando con dificultad, recordando vívidamente ese día. La mansión lujosa, la elegante mesa de comedor, Diego y Beatriz saludándome con apretones de manos fríos, sus ojos escaneándome de pies a cabeza como inspeccionando mercancía de segunda. Preguntaron sobre mi trabajo, y cuando supieron que era estibador, sus expresiones cambiaron. Desde ese momento, todo comenzó. Describí los años de matrimonio, las fiestas exclusivas donde era marginado, las veces que era tratado como un sirviente en su propio círculo. En cada reunión familiar,
Me sentaban al final de la mesa junto al servicio. Trataba de unirme a la conversación, pero me ignoraban, hablando de acciones, yates, Europa, cosas de las que no sabía nada. Raquel solía sostener mi mano bajo la mesa al principio, pero gradualmente ella también cambió. Empezó a evitar presentarme a sus amigos, avergonzada cuando aparecía con ropa vieja en los eventos. Me sentía como un extraño, como decoración barata en su gran casa. Hablé de los días de Acción de Gracias y Navidades donde era relegado al final de la mesa o no invitado en absoluto, y como la familia Simon siempre actuaba avergonzada de mi presencia junto a Raquel. El primer día de Acción de Gracias invitaron a toda la familia extendida, pero me sentaron aparte como un extraño. La Navidad fue peor. Enviaron regalos para Sofía, pero no me invitaron. Me quedé en casa decorando un pequeño árbol, tratando de hacerla feliz, pero mi corazón estaba lleno de amargura. Alejandro escuchaba, ocasionalmente murmurando incrédulo, sus ojos oscureciéndose mientras detallaba los incidentes. No interrumpió, solo asentía, tomando notas en un costoso cuaderno de cuero. Luego conté sobre la Nochebuena reciente cuando Sofía y yo fuimos echados de la mansión entre docenas de miradas despectivas. Llevé a Sofía porque Raquel dijo que estaba ocupada con trabajo, pero estaba ahí riendo con invitados VIP. Nos echaron como perros. Diego me golpeó frente a todos. Beatriz insultó a Sofía. Raquel se quedó callada, sin defender a su esposo o hija. Los llantos de Sofía. Todavía me persiguen. Mi voz se quebró. Las lágrimas rodaron. Alejandro cayó en un profundo silencio, agarrando su taza de café con fuerza como si suprimiera la ira. Luego vino el injusto juicio de divorcio donde el poder y los abogados de la familia Simons me despojaron de todo, el apartamento, los bienes y la custodia de mi hija. Contrataron abogados de primera, presentaron evidencia fabricada, me acusaron de incompetencia. Diego se levantó y me humilló en el tribunal. Lo perdí todo, solo derechos de visita en un horario. Mi corazón se destrozó, abrazando a Sofía para despedirme. Alejandro exclamó, «Eso es espantoso. Usaron el dinero para torcer la justicia». Finalmente, describí la reunión de esa misma tarde cuando le rogué a Raquel que devolviera el dinero. Lo había retirado unilateralmente para rescatar a su familia, para que yo pudiera salvar a mi padre, solo para enfrentar más humillación. Mi papá está gravemente enfermo, necesita cirugía. Volví pidiendo los $250.000, dinero que había ahorrado toda mi vida, pero Raquel se burló. Mentalidad de pobre. Llamó a seguridad para que me sacaran. Una vez más, me fui avergonzado. Durante todo el relato, Alejandro escuchó atentamente. A veces, murmuraba incrédulo. Otras, se sentó en profundo silencio, ojos oscureciéndose como si reflexionara sobre algo profundo. Cuando terminé, hice una pausa, luego dije suavemente, «Eso es todo lo que sé, señor Vargas. Espero que le ayude a entender quiénes son realmente». Tomé aire y expresé lo que nunca me había atrevido a admitir en voz alta durante años. Para ellos, cualquiera sin estatus es solo basura. Alejandro Vargas asintió lentamente, sus ojos ya no llevando la lejanía de un multimillonario, sino la comprensión de alguien que había visto los rincones oscuros de la vida. «Eres valiente, Daniel», dijo. «Lo que has compartido hoy me ayudará a tomar la decisión correcta». Antes de levantarse de la mesa, pidió mi información de contacto. «Puede que necesite discutir más», dijo. Le di mi número de teléfono, pensando que era solo cortesía. Un hombre como él no necesitaría nada de un estibador como yo. Me puse de pie, inclinándome en agradecimiento. «Gracias por escucharme. De verdad, gracias». Nos dimos la mano, un apretón firme y cálido, lleno de significado. Saliendo de la cafetería y entrando en el viento de la noche de Boston, me sentí un poco más ligero, como si por primera vez en años hubiera hablado la verdad que había cargado durante tanto tiempo. No pensé mucho en ello, solo di mi número y conduje de vuelta a Maine para cuidar a papá, olvidando completamente el extraño encuentro con el multimillonario.
El viaje a Portland fue interminable. Corrí a través de la noche, mente consumida por la condición de papá. Llegando a casa, mamá estaba esperando. ¿Recuperaste los ahorros? Sacudí la cabeza. No, mamá, pero encontraré otra manera. En los días siguientes me quedé junto a la cama de papá, limpiando su sudor, rezando en silencio. La reunión con Alejandro se sentía como un sueño. Lo olvidé. Pero solo 2 días después, los medios explotaron. Vargas Global Holdings canceló repentinamente un contrato de transporte de cientos de millones de dólares con Simmons Logistics. Estaba sentado junto a la cama de papá viendo la televisión cuando las noticias económicas aparecieron. Gran conmoción. Vargas Global termina contrato anual de 200 millones de dólares con Simmons. Razón desconocida. Las noticias sacudieron la industria. Los titulares gritaban: negocio multimillonario cancelado en el último minuto. Expertos debatían en CNN y Bloomberg. Socios inundaban Simmons con llamadas. Miré en silencio atónito, apenas creyendo que Alejandro había tomado mis palabras tan en serio y actuado tan decisivamente. ¿De verdad lo canceló?, susurré, mano temblando sobre el control remoto. La cancelación golpeó a Simmons Logistics inmediatamente. Socios en pánico llamaron. Bancos revisaron líneas de crédito. Inversores exigieron explicaciones. Las acciones de Simmons se desplomaron. Los titulares decían: Simmons al borde de la crisis. Diego realizó una conferencia de prensa de emergencia para tranquilizar al público, pero su rostro tenso en cámara lo decía todo. Mandíbula apretada, ojos rojos, voz temblorosa. Respetamos la decisión de Vargas, pero superaremos esto. Beatriz estaba detrás de él, cara ceniza. Ernesto evitaba las cámaras. Viendo las noticias, me quedé en una encrucijada emocional, asombrado por el poder de mis propias palabras, aturdido de incredulidad, sin saber si sentir alegría o tristeza. Alegría por la justicia. Tristeza porque Sofía todavía estaba con ellos. En un raro momento de mi vida, mi voz, la voz que habían despreciado, había sacudido su mundo. Apagué la televisión, miré a papá durmiendo, corazón en tumulto. La vida es verdaderamente extraña. Mi padre, Roberto, yacía ahí en la cama del hospital, su piel pálida bajo las duras luces de neón blancas del hospital de Portland, el monitor cardíaco pitando constantemente como un recordatorio de que el tiempo se escapaba sin esperar. Mi madre se sentaba a su lado, agarrando su mano con fuerza, sus ojos rojos de noche sin dormir. ¿Y yo? No me detuve demasiado en ello. Las noticias de la caída de Simmons eran solo un eco distante. Lo único en mi mente ahora era cómo juntar suficiente dinero para la cirugía, ya que la fecha de operación de Roberto se acercaba rápidamente. El doctor había advertido que cualquier retraso adicional podría ser mortal. Habíamos vaciado nuestros ahorros, vendido algunas pertenencias viejas de la casa, pedido prestado a los vecinos, pero todavía no era suficiente. Cada noche me quedaba despierto calculando cada centavo, rezando por un milagro. ¿Pero dónde estaba el milagro? Era solo un fracaso que volvía a casa con las manos vacías. Esos días se arrastraron en ansiedad interminable. El pequeño hospital de Portland tenía largos pasillos resonantes llenos del fuerte olor a desinfectante, el chirrido de camillas y sollozos ahogados de habitaciones cercanas. Me quedé junto a papá, contando viejas historias sobre viajes de pesca de la infancia para animarlo. ¿Recuerdas, papá, cuando rompí la línea y el pez grande se escapó? Sonrió débilmente a través de la máscara de oxígeno. Por supuesto, hijo. Sigues siendo igual de torpe. Mamá traía té caliente de casa. Nos sentábamos alrededor de la cama, tratando de mantener el ambiente cálido en medio del frío de la enfermedad. Pero detrás de las sonrisas estaba el miedo corrosivo. El costo de la cirugía se cernía como un monstruo, devorando cada esperanza. Una mañana en el hospital, mientras firmaba papeles para posponer la cirugía por fondos insuficientes, mi corazón se hundió hasta el fondo.
Mi mano temblaba tanto que tuve que apoyar todo el brazo en la mesa para sostener el bolígrafo. Estaba firmando un consentimiento para retrasar una decisión como una sentencia de muerte suspendida. El doctor sacudió la cabeza con simpatía. Haremos lo mejor que podamos, pero sin el dinero. Mamá estaba a mi lado, lágrimas corriendo. Hijo, ¿qué vamos a hacer ahora? No respondí, solo bajé la cabeza, abrumado por la impotencia. Pero entonces un miembro del personal corrió desde administración, cara sonrojada de urgencia. Señor Mora, espere. La cuenta completa del hospital ha sido pagada en su totalidad. Me quedé helado, pensando que había escuchado mal, oídos zumbando en el ruidoso pasillo. La cuenta ha sido pagada. Alguien hizo esto. El miembro del personal confirmó de nuevo, voz firme. Sí, el hospital recibió el pago completo de un donante. Suficiente para la cirugía y el cuidado posterior. La operación procederá hoy. Miré a Patricia, mi madre, y ambos estábamos sin palabras, solo agarrando las manos del otro, lágrimas brotando en confusión sobre lo que estaba pasando. Mi corazón latía salvajemente. La sangre se agolpó en mi cabeza. ¿Quién pagó la cuenta del hospital de mi padre? Tartamudeé al miembro del personal, pero ella sacudió la cabeza. Información confidencial, señor, pero fue una gran transferencia de una empresa. Mamá me abrazó, sollozando. Tu padre está salvado. Gracias a Dios. Nos sentamos ahí en el pasillo del hospital, abrazándonos y temblando, corazones rebosando de gratitud mezclada con desconcierto. ¿Un milagro o un error? Pero el doctor confirmó, es verdad. Estamos preparando el quirófano ahora. Esa tarde, la cirugía fue sin problemas. Duró 3 horas mientras mamá y yo caminábamos por el pasillo, rezando en silencio, manos apretadas hasta que los nudillos se pusieron blancos. Finalmente, el doctor salió, quitándose la mascarilla y sonriendo. El señor Roberto está fuera de peligro. La cirugía fue exitosa. Se está estabilizando en recuperación. Mamá y yo nos abrazamos y estallamos en lágrimas de alivio, corazones llenos de gratitud por el dinero que había caído del cielo y salvado a nuestra familia. Nuestros llantos resonaron por el pasillo. Unas enfermeras sonrieron con simpatía. Un paciente cercano incluso aplaudió en felicitación. Mamá susurró, gracias a Dios. Mientras yo solo la sostenía, lágrimas empapando su camisa. Esperamos afuera de recuperación, viendo a papá a través del cristal. Dormía tranquilamente, las máquinas todavía pitando, pero ahora sonando como una melodía de esperanza. Por primera vez en días, pude respirar más fácil que nunca. Mis hombros ligeros como si un peso de 500 kilos hubiera sido levantado. Pero la pregunta me perseguía, ¿quién pagó? ¿Por qué? Tan pronto como Roberto se estabilizó, respirando más constantemente y abriendo los ojos con una débil sonrisa, «Estoy bien, hijo», fui a la administración del hospital para preguntar sobre el pagador. La recepcionista dudó al principio, hojeando archivos. «Confidencial, señor». Pero después de revisar el sistema, reveló que el pago venía de una cuenta perteneciente a Vargas Global Holdings. Estaba atónito, mi corazón saltándose un latido. Vargas Global Holdings, la misma empresa de Alejandro Vargas, el multimillonario que había conocido solo una vez en esa cafetería de Boston. Me quedé helado en la oficina de administración, agarrando la mesa para no caerme. El señor Vargas, él pagó por nosotros. Mamá me miró preocupada. «Hijo, ¿qué pasa? ¿Sabes quién pagó la cuenta?» Le conté brevemente sobre el encuentro. Me abrazó. «Es un ángel». Sabía que no podía simplemente aceptar tal deuda en silencio. Le debía las gracias. Y más que eso, necesitaba saber la verdadera razón. ¿Por qué un multimillonario como él ayudaría a alguien como yo? Al día siguiente, con papá más alerta, conduje de Portland a las oficinas centrales de Vargas Global Holdings en Boston. El largo viaje se extendió, pero mi corazón estaba lleno de esperanza y nerviosismo.
El rascacielos se elevaba hacia el cielo, cristal brillando bajo el sol invernal, un símbolo de poder y éxito. Entré vestido sencillamente y le dije a la recepcionista: «Necesito ver al señor Alejandro Vargas». «Soy Daniel Mora». A pesar de no tener cita, la recepcionista me llevó directamente a la oficina del presidente con respeto, como si me hubieran estado esperando. El señor Vargas instruyó que si el señor Mora llega, lo suban inmediatamente. Cuando entré, Alejandro levantó la vista desde su vasto escritorio y sonrió como si hubiera sabido que vendría. Su oficina era lujosa pero sobria. Escritorio de madera pulida, ventanas del piso al techo con vista a la ciudad, algunas pinturas abstractas y estantes llenos de libros de economía. «Daniel, te estaba esperando. Siéntate». Me senté en la suave silla de cuero, voz temblando. «Señor Vargas, yo vine a agradecerle. Usted salvó a mi padre, ¿pero por qué? Para usted, no soy nadie». Le agradecí por salvar a mi papá y pregunté por qué lo había hecho por un casi extraño. Alejandro sonrió, reclinándose. «Tú salvaste a mi empresa más de lo que te das cuenta, Daniel. Te debo mucho más a ti». Explicó que gracias a mi advertencia y mi compartir honesto, había ordenado a sus equipos legales y de auditoría investigar a Simmons Logistics más profundamente. «Después de conocerte, no pude ignorarlo. Instruí una revisión exhaustiva, informes financieros, contratos antiguos, entrevistas anónimas a empleados. La investigación interna reveló graves irregularidades en Simmons, estados financieros falsificados inflando ingresos, sobrecobrando contratos por comisiones, exagerando capacidad operativa para engañar a socios. Si hubiéramos firmado, Vargas Global habría perdido cientos de millones, incluso enfrentado un escándalo prolongado que podría haber sido devastador». Alejandro me miró a los ojos. «Gracias a ti, cancelé a tiempo, evitando una pérdida masiva y un escándalo corporativo del que quizás nunca nos hubiéramos recuperado». Dijo: «Tú salvaste a mi empresa más de lo que sabes. Solo hice lo mínimo para pagarte». Me ahogué, sin palabras. En toda mi vida, nadie había valorado mis palabras o mi carácter así. Yo, un estibador despreciado, había salvado un imperio. Las lágrimas rodaron. «Gracias. Usted es muy amable. Solo dije la verdad». Pero Alejandro no había terminado. Dijo que los costos médicos eran un préstamo que podía pagar gradualmente a través de mi salario, y simultáneamente me ofreció un trabajo en Vargas Global Holdings. «Paga con el tiempo, sin intereses, y te quiero en operaciones con tu experiencia en los muelles. Esto no es caridad. Es invertir en una buena persona. Valoro tu honestidad, responsabilidad y carácter moral, cualidades que no encuentro en muchos». Estaba tan sorprendido que no podía hablar. Hace solo semanas, había sido echado de una fiesta de Navidad y divorciado sin un centavo. Ahora la vida estaba abriendo una puerta que nunca me había atrevido a soñar. Me senté ahí, boca abierta. ¿Cómo soy digno? No fui a la universidad. No sé nada de grandes empresas. Sonrió. «Los títulos de papel no son tan importantes como el carácter. Piénsalo, Daniel». Dejé la oficina, mente dando vueltas, corazón lleno de gratitud y esperanza. En los días siguientes a mi reunión con Alejandro Vargas, volví a Boston y alquilé un pequeño apartamento cerca de mi nuevo lugar de trabajo, comenzando el viaje de reconstruir mi vida desde cero. El apartamento estaba en los suburbios, no lujoso como la mansión Simmons, solo un sencillo apartamento de un dormitorio con una cocina diminuta y un balcón con vista a la calle. Usé el préstamo temporal del señor Vargas para continuar. 2:34. El depósito y compré algunas cosas básicas. Una cama vieja, un escritorio y un pequeño árbol de Navidad artificial para recordarme a Sofía. Mi primer día entrando a las oficinas centrales de Vargas Global Holdings fue abrumador. El ambiente profesional, disciplinado y de alta velocidad era completamente opuesto a la vida de estibador que había conocido. El reluciente rascacielos de cristal, el vasto vestíbulo con personal elegantemente vestido,
teclados clicleando sin parar y reuniones interminables en grandes pantallas. Usé un traje nuevo comprado barato, agarrando mis archivos, corazón latiendo mientras la recepcionista me llevaba al departamento de operaciones. Los colegas me saludaron cálidamente. Bienvenido, Daniel. El señor Vargas nos instruyó que te cuidáramos bien. Pero entonces el trabajo golpeó como una tormenta. Nuevo trabajo, nuevos procesos, una avalancha de proyectos que me abrumaron más de una vez. Tuve que aprender software de gestión de cadena de suministro, leer informes financieros, coordinar con equipos internacionales vía Zoom. Mi primer error. Programé mal un barco de carga, causando un retraso menor. Mi jefe me llamó. Daniel, primera vez, así que lo dejaré pasar. Pero necesitas aprender más rápido. Cometí errores, me quedé tarde interminablemente. Algunas noches tan agotado que me quedaba dormido en mi escritorio, cabeza desplomada sobre el teclado, pantalla todavía brillando con datos. Esas noches extrañaba los viejos muelles, el viento salado del mar, los compañeros de trabajo rudos y bromistas, un trabajo que requería más músculo que cerebro. Ahora todo exigía precisión, velocidad y pensamiento estratégico. Estaba agotado, a veces queriendo renunciar. ¿Puedo hacer esto? Solo soy un estibador. Pero con sed de aprender, perseverancia e impulso de mejorar, no me rendí. Leía libros de gestión por las noches, preguntaba a colegas, tomaba notas de todo. Alejandro ocasionalmente me llamaba a su oficina para orientación directa sobre pequeños detalles. Daniel, gestionar personas no es dar órdenes. Es inspirar. Lee los datos así. No veas solo números, ve tendencias. Me enseñó a ver los problemas de manera integral, no superficialmente. No culpes al capitán por un barco retrasado, revisa el clima, la cadena de suministro anterior. Gracias a esa invaluable orientación, gradualmente me puse al día, manejando exitosamente pequeños proyectos como optimizar rutas domésticas, luego más grandes, coordinando envíos internacionales multimillonarios. Los colegas me daban palmadas en el hombro. Estás progresando rápido, Daniel. La dirección tomó nota y sentí que pertenecía. 2 años después, de un novato completo sin experiencia, fui votado por la dirección y promovido a gerente regional de operaciones, una posición que nunca había soñado merecer. El día que recibí la decisión, el señor Vargas me llamó a su oficina y estrechó mi mano. Felicidades, Daniel. Te lo mereces. Me quedé ahí en mi traje apropiado, mirando la ciudad desde el piso alto, lágrimas corriendo. Del hombre abofeteado en una fiesta de Navidad, ahora gestionaba un equipo de docenas con un salario 3 veces mayor que el anterior. Mi vida mejoró día a día. Ingresos estables, un ambiente de trabajo saludable con colegas respetuosos y especialmente visitas regulares con Sofía según el horario del tribunal. Cada vez que nos encontrábamos, Sofía me abrazaba fuertemente, charlando sobre la escuela. Dediqué cada momento a compensar el tiempo perdido, llevándola a parques, a tomar helado, contándole historias sobre sus abuelos. Padre e hija se acercaron más que nunca después de ese viejo trauma. Ella estaba creciendo, cabello más largo, sonrisa más brillante, y me sentí vivo de nuevo a través de ella. Mientras yo estabilizaba mi nueva vida, Simmons Logistics se hundió en el colapso. Los principales socios, ya sacudidos por la cancelación de Vargas Global, se retiraron uno por uno al descubrir riesgos financieros. Los titulares decían, después de Vargas, 3 socios principales más cancelan con Simmons por sospecha de fraude. Varios clientes demandaron por informes de transporte falsificados, retrasos y compensaciones opacas, enviando la reputación de la empresa en picada. Los bancos apretaron las líneas de crédito exigiendo reembolso. Los inversores pidieron auditorías independientes y reuniones de emergencia de accionistas. Los medios cubrieron sin descanso los escándalos de gestión. Simmons infló informes, engañó a socios. Diego apareció en televisión, demacrado y tenso, tratando de tranquilizar, pero voz temblando. Estamos realizando una revisión interna y seremos completamente transparentes.
Pero era demasiado tarde. En menos de 2 años, Simmons Logistics declaró oficialmente la bancarrota, vendida barata a un rival. Los titulares mostraban imágenes. Imperio logístico se derrumba. Simmons liquida activos. La familia Simmons fue forzada a vender la lujosa mansión, escenario de aquella horrible fiesta de Navidad, liquidar autos y propiedades y mudarse a un modesto apartamento alquilado en las afueras de Boston. Diego, que una vez caminaba orgulloso en conferencias de prensa, ahora evitaba los medios. Apenas salía de casa mientras su reputación y dignidad yacían en ruinas. Envejeció visiblemente, cabello blanco como la nieve, viviendo en reclusión, evitando llamadas. Beatriz cayó en depresión, rechazada por el círculo de élite al que orgullosamente había pertenecido. Los amigos le dieron la espalda. Las fiestas terminaron. Se quedó en cama con sedantes. Ernesto quedó desempleado, cayendo en espiral hacia el alcohol, peleas en bares, deudas y aislamiento social. Raquel no pudo escapar del vórtice. Sin trabajo, reputación destruida, antiguos admiradores alejándose. De una vida de lujo, cayó al fondo, luchando con deudas y humillación, nada quedaba de su antigua arrogancia. Cuando escuché las noticias de los periódicos y viejos conocidos, me quedé en silencio en el balcón de mi apartamento, mirando el horizonte nocturno centelleante de Boston. Dentro de mí no había regodeo ni alegría vengativa, solo una leve ligereza como una brisa despejando viejas nubes. Simplemente pensé, cada acción en la vida tiene un precio. Es la ley de causa y efecto, y la familia Simmons acababa de pagar el costo exacto por su crueldad y arrogancia. No albergaba odio. El odio solo te lastima a ti mismo. Solo sentía pena por Sofía, pero estaría bien porque yo estaba ahí para ella. En los años que siguieron, mi nueva vida fluyó pacíficamente como un río tranquilo después de una tormenta. Mi trabajo en Vargas Global Holdings era estable. Como gerente regional de operaciones, estaba ocupado pero realizado, manejando proyectos grandes y pequeños, cortos viajes de negocios y ganando el respeto de colegas que me hacían sentir que verdaderamente pertenecía. Mi padre, Roberto, se recuperó completamente después de la cirugía, volviendo a sus viajes de pesca costeros en Portland. Su cabello blanco como la nieve ondeando en el viento salado, sonriendo más y contando viejas historias durante mis visitas de fin de semana. Mi madre, Patricia, estaba alegre también, cuidando flores en su pequeño jardín, enviando productos horneados caseros a Boston para mí y Sofía. Y Sofía crecía día a día en mi amor y cuidado completos. Noches leyendo libros juntos, salidas de fin de semana y abrazos apretados y cálidos que gradualmente sanaban viejas heridas. Recuerdo claramente los primeros días cuando Sofía vino oficialmente a vivir conmigo. Pero eso vino después. En este punto, 2 años en mi nuevo trabajo, mi vida había encontrado su ritmo. Compré una pequeña casa en los suburbios de Boston. No extravagante como la mansión Simmons, pero lo suficientemente cómoda para nosotros también. Dormitorios acogedores con papel tapiz floral que a Sofía le encantaba. Una cocina espaciosa para cocinar sus favoritos. Espagueti con salsa de carne, panqueques de fin de semana y un modesto patio trasero con rosales que ella misma plantó. «Papi, las flores florecieron», gritaba Sofía cada mañana, corriendo afuera con su pequeña regadera, cabello volando en la brisa. La miraba desde la ventana, corazón lleno de paz. Mi salario de Vargas Global era constante, suficiente para enviar dinero a casa para renovar la casa de mis padres. Nuevo techo sin goteras, pintura blanca fresca, cocina moderna para mamá y un columpio de porche para que papá mirara el mar. Papá llamaba, «Hijo, la casa se ve genial. Trae a Sofía la próxima vez». Mamá enviaba fotos de su nuevo jardín. «Vengan a visitar pronto». Nuestra vida no era lujosa. Sin yates, sin fiestas, pero rebosante de risas y calidez que nunca había conocido en mi viejo matrimonio. Por las noches cocinaba. Sofía ponía la mesa. Bromeábamos sobre pequeñas cosas. Ella crecía, sobresalía en la escuela, dibujaba hermosamente.
Orgullosamente les decía a mis colegas, mi hija va a ser artista. En fines de semana libres, la llevaba a visitar a sus abuelos. Sofía corría salvajemente en el patio de la casa de madera junto al mar en Portland, riéndose, persiguiendo gallinas, recogiendo flores silvestres. El abuelo y la abuela se sentaban en el porche. Papá con su vieja caña de pescar cerca contando cuentos del mar. Tu papá era tan torpe en ese entonces y siempre rompía la línea. La abuela abrazaba a su nieta, pasteles caseros fragantes. Mi bebé está creciendo tan rápido. Sofía vitoreaba. Abuelo, abuela, ¿puedo llevarme un pollito a casa? Me quedaba ahí mirando esa escena simple. Mar azul murmurando, brisa salada, risas resonando, y reflexioné sobre el tormentoso viaje que había soportado. Desde esa horrible Nochebuena, la bofetada de Diego, la traición de Raquel, el juicio devastador, la enfermedad de papá, hasta conocer a Alejandro y mi nuevo trabajo. Esos dolores eran cicatrices, recordándome la fuerza de la resiliencia. Me di cuenta de que a veces perderlo todo es como encontramos lo que verdaderamente nos pertenece. Perder el matrimonio por la paz, el estatus por el carácter, el dinero por el amor verdadero. Y la lección que compartiría con cualquiera en desesperación, nunca subestimes el valor de la bondad. El honor, la dignidad y la decencia pueden no hacerte rico instantáneamente, pero siempre te llevan a donde perteneces. Me quedé bajo el viejo porche, el viento del mar susurrando, Sofía corriendo a abrazar mis piernas. Papi, te quiero más. La sostuve, mirando el vasto océano, corazón lleno de gratitud. La vida es hermosa a su manera. Pero la vida siempre tiene sorpresas. Una tarde de fin de semana, mientras preparaba la cena, verduras salteadas con pollo a la parrilla, aromas llenando la cocina, el timbre sonó. El timbre sonó desconocido en ese fresco día de otoño, hojas doradas flotando en el patio. Me limpié las manos en el delantal, caminé a la puerta y me quedé helado cuando vi a Raquel en el porche. Ella, mi exesposa, una vez orgullosa y con vestidos glamorosos, se veía tan desgastada que casi no la reconocí. Cara demacrada, mejillas hundidas, figura adelgazada en un abrigo viejo, ojos desesperados y rojos de llorar. Cabello despeinado, ya no elegantemente recogido, agarrando un bolso barato. Raquel, ¿qué haces aquí?, pregunté, sorprendido pero no duro. Me miró, voz temblando. Daniel, ¿puedo pasar? Necesito hablar. Dudé un momento, luego abrí la puerta más ampliamente, llevándola a la sala de estar. Sofía estaba jugando en su habitación. Le dije, cariño, papi está hablando con una visita un momento. Raquel se sentó en el sofá, manos temblando alrededor del vaso de agua que le serví, luego dijo directamente que su familia estaba completamente arruinada. Padres ahogándose en deudas. Mi hermano Ernesto desaparecido después de más problemas financieros. Mi papá está en bancarrota, Daniel. El banco se quedó con todo. La mansión vendida. Estamos alquilando un apartamento diminuto en las afueras. Mamá tiene depresión severa, hospitalizada durante meses. Ernesto es alcohólico, jugador, desapareció. Yo perdí mi trabajo. Nadie me contrata por el escándalo de la empresa. Mi familia no tiene nada. Su voz se quebró, lágrimas corriendo por sus mejillas hundidas. Me senté frente a ella, escuchando con una calma inusual. Sin ira, sin lástima, solo la objetividad de alguien profundamente herido. Raquel ahogó una súplica por una oportunidad de reconciliarse, diciendo, por el bien de Sofía, podríamos intentarlo de nuevo. Empezar de nuevo. Daniel, estuve mal. Sé que fui cruel contigo, pero por Sofía, ella necesita a ambos padres. Podemos comenzar de nuevo. Cambiaré. Por favor, dame una oportunidad de enmendarme. Agarró mi mano, voz suplicante, ojos brillando con lágrimas. En ese momento, los recuerdos inundaron como olas. La bofetada de Diego en la fiesta. Las palabras venenosas de Beatriz. El silencio frío de Raquel esa Nochebuena.
Los ahorros vaciados sin una palabra. El juicio donde el poder de los Simmons me aplastó. Retiré mi mano suavemente, firme pero tranquilo. No estaba enojado, sorprendentemente sereno, lo suficiente para asombrarla incluso a ella. Retiré mi mano, voz firme y baja. Raquel, es demasiado tarde. Durante años fui despreciado, visto como una carga, tratado como si no mereciera existir. Incluso cuando mi papá se estaba muriendo, tu familia no le importó. ¿Recuerdas? Me paré afuera de tu empresa rogándote que lo ayudaras y llamaste a seguridad para que me sacaran como a un perro. Raquel tembló, sacudiendo la cabeza ligeramente, lágrimas cayendo libremente. Daniel, estuve mal. Lo lamento. Estaba ciega. Interrumpí suavemente pero claramente. Una vez te amé, Raquel. Sacrifiqué todo para construir esta familia. Pero tú elegiste el estatus. Elegiste ese arrogante nombre Simon sobre nosotros. Raquel sollozó, agarrándose de mi manga como si buscara apoyo. Lo sé. He perdido todo, Daniel. No me queda nada. Solo nuestra hija. Y quiero hacer las cosas bien. Miré profundamente en sus ojos, sin ver rastro de su viejo orgullo. Solo los restos de una vida destrozada. No te odio, Raquel. El odio solo me lastima más. Pero no puedo volver con alguien que una vez me vio como basura. La confianza está muerta, y el matrimonio no puede vivir sin ella. Tomé un respiro lento, luego dije lo más importante. Sofía necesita un hogar estable, no uno lleno de desprecio y presión. Si de verdad la amas, déjala quedarse conmigo. La amaré y cuidaré lo mejor que pueda. Raquel me miró a través de las lágrimas, labios temblando. Yo, lo pensaré. Solo por favor no me odies. Asentí ligeramente y abrí la puerta. No te odio, pero entre nosotros, esto es el fin. Salió, más pequeña que nunca, miró hacia atrás una vez antes de bajar los escalones. Cerré la puerta suavemente pero decisivamente, como terminando una vieja vida. Afuera, el fresco viento otoñal agitaba el porche, hojas doradas flotando. Me quedé ahí un largo rato, sintiendo una extraña paz. Sin ira, sin arrepentimiento, solo el alivio de finalmente salir de la oscuridad. Unos días después, una lluvia otoñal ligera de Boston goteaba como lágrimas tardías, empapando el techo y las calles mojadas en una sinfonía melancólica. Estaba leyendo en la sala de estar, aroma de café flotando desde la cocina, lluvia golpeando la ventana cuando el timbre sonó. Me levanté, abrí la puerta y me quedé helado. Sofía estaba ahí con su pequeña mochila, impermeable empapado, mientras Raquel permanecía detrás, ojos rojos en el aguacero gris. Sofía levantó la vista, ojos brillando, llamó papi llena de amor y corrió a mis brazos, su pequeño cuerpo temblando del frío. Raquel se quedó afuera, sin entrar, voz débil a través de la lluvia. Daniel, te la traigo. Yo no soy apta para ser madre. Cuídala bien. Estuve mal de principio a fin. Sin otra palabra, tocó la cabeza de Sofía una última vez, me asintió con dolor, luego se volvió y se alejó, desapareciendo en la lluvia gris, figura tambaleándose bajo las gotas pesadas. Sofía me abrazó fuertemente. Papi, mami dijo que puedo quedarme contigo para siempre. Estoy tan feliz. Cerré la puerta en silencio, dándome cuenta de que esta era la última vez que Raquel aparecería en nuestras vidas. Mi corazón latía con fuerza, lágrimas corrían. No de tristeza, sino de alegría mezclada con emoción. Sofía era mía para siempre. La abracé cerca, susurrando, te amo para siempre. Desde ese día, Sofía y yo vivimos felices y en paz. Compré una casa acogedora perfecta para nosotros también. Planté canteros de flores al frente que ella adoraba. Rosas rojas, margaritas amarillas, arbustos de lavanda fragante. Ella los cuidaba sola, regando cada mañana. Papi, ¿no están bonitas mis flores? Sonreí. Las más bonitas del mundo,
Cariño. Renové la vieja casa familiar. Nuevo techo sin goteras, paredes blancas frescas, estufa moderna para mamá y un columpio para que papá mirara el mar. Mi salario de Vargas Global me permitía cuidar de mis padres diligentemente. Envíos mensuales, visitas frecuentes. Nuestra vida no era lujosa. Sin autos elegantes, sin fiestas, pero rebosante de risas y calidez que nunca había conocido en mi viejo matrimonio. Por las noches, Sofía y yo nos sentábamos junto a la chimenea. Ella hablaba de la escuela. Yo contaba historias del abuelo enseñándome a pescar. Sin más miradas despectivas. Sin más comentarios sarcásticos. Solo amor simple y genuino. Me quedé bajo el viejo porche, viento del mar susurrando, Sofía corriendo a abrazar mis piernas. Papi, te quiero más. La sostuve, mirando el vasto océano, corazón lleno de gratitud. La vida es hermosa a su manera.